¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto en este martes para compartir con ustedes media hora de Litus Deportes y estamos cerquita del partido. A las 10 de la noche juega Argentina. ¿Cómo va, Lauti? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va? Exactamente, estamos a poquito menos de una hora de que comience la otra semifinal y para comenzar este Litus Deportes, comenzamos con lo que ocurrió ayer. Exactamente. Ya con el primer finalista, con la victoria de Brasil. ¿Qué Copa América estamos teniendo con un Brasil que parece ser imbatible, ¿no? Sí, el gran candidato Brasil a quedarse con esta Copa América. De las últimas... Paredes, qué problema para el técnico. Qué lindo problema. Qué lindo problema. Lindo problema porque además son jugadores que le dan de distintas características. Y Argentina, Colombia en un ratito y ya está Brasil en la final que lo veíamos recién. Le ganó 1-0 a Perú con gol de Paquetá, el encuentro que comienza a las 10 de la noche. Tercer puesto el viernes y la final el sábado. Exactamente. En la década del 80 comenzó a activarse este deporte a través de un pionero en esto, Carlos Marín. Y a través de Carlos Marín fue evolucionando el hockey sobre césped en Santa Fe. Y en la nota de hoy, un invitado también para hablarnos de este deporte. Y seguimos en estas entrevistas y seguimos charlando con protagonistas santafesinos, con protagonistas de los clubes de nuestra ciudad, los clubes de nuestra región. Y en este caso vamos a hablar con un protagonista importante en una de las disciplinas más importantes que tiene la ciudad y estamos hablando del hockey. Queremos saludar y agradecerle por estar con nosotros a Leandro Boca Reynoso. Él es el vicepresidente de la Asociación Santafesina de Hockey, pero también es el entrenador del primer equipo de hockey femenino de la Universidad Nacional del Litoral. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, muchas gracias. Y primero, más que nada, voy a ir por los dos cargos. Primero como entrenador y segundo también como dirigente de la Asociación Santafesina para ir conociendo las realidades en medio de esta situación tan particular que es la pandemia. Así que quiero empezar primero por lo general, como dirigente de la Asociación Santafesina de Hockey. ¿Cómo está hoy el hockey en medio de esta situación y que de a poco algunas restricciones ya van quedando atrás y van dando lugar también a que el deporte se pueda llevar con normalidad, ¿no? Sí, bueno, es una situación difícil porque, viste, del año pasado tuvimos un parate largo, después se volvió a entrenar con algunas restricciones, después se volvió a entrenar normal, pero no hubo competencia. Este año habíamos arrancado bien nuestro torneo, ya estábamos jugando en damas casi 5 fechas. En caballeros habíamos arrancado el torneo 2 orillas con Litoral y con Paraná. Había arrancado el torneo de Mami Hockey, había arrancado el torneo de segunda promocional, habían arrancado todos los torneos. Y bueno, nuevamente debido a esta situación de la pandemia se tuvo que frenar todo. Bueno, ahora ya hace un mes casi ya se volvieron a los entrenamientos, pero con muchas restricciones, reducidos, solamente pueden entrenar 10 jugadoras por el equipo, por la cancha que tienen, o sea que se limita mucho, vos calculás, y también por el horario, porque es hasta las 20 horas el entrenamiento, o sea que a las 19:30 generalmente se tiene que cortar. Por ahí los clubes que no son de la capital santafesina, dependiendo de las restricciones de sus lugares, pueden entrenar un poco más, pero acá en Santa Fe es muy complicado. En la cancha nuestra de la Asociación Santafesina, por ejemplo, que entrenan casi todos los clubes, los entrenamientos son hasta las 20 horas, o sea que a las 7:30 ya tenemos que cortar. ¿Qué pasa con esto? Que las primeras divisiones, que son los equipos que generalmente tienen jugadores y jugadoras que trabajan, que estudian, que tienen los horarios muy comprimidos durante el día, no pueden entrenar, o entrenan de manera muy reducida, o entrenan en horarios que no son los más convenientes, entonces eso hace que el entrenamiento no sea el mejor. Así que bueno, estamos en este tema, estamos esperando que el gobierno pueda habilitar quizá alguna extensión horaria y alguna ampliación en cuanto al número de jugadoras para entrenar y jugadores para poder llevar a cabo esto de la mejor manera. Leandro, este tipo de entrenamiento que están llevando ahora con estas restricciones, ¿sirve para regresar a la competencia o
o regresar a la competencia de esta manera tampoco tiene mucho sentido. Sabemos que también es por ahí el motor, la competencia del entrenamiento, ¿no? También no tiene tanto sentido entrenar demasiado sin poder competir. Digo, ¿cómo lo van manejando a esto? Y obviamente siempre teniendo la habilitación en algún momento para poder competir. ¿Sirve el entrenamiento que están llevando a cabo o no es tan así? Mirá, desde el momento en que se puede entrenar, todo sirve, porque de no entrenar a poder entrenar, aunque sea con una cantidad reducida de jugadores o jugadoras, sirve más que no entrenar. Ahora, en cuanto a la pregunta de si sirve entrenar y no competir, nosotros no sabemos en qué momento el gobierno puede habilitar las competencias. Esto, viste, que es día a día. Quizás en una semana te dicen dentro de 5 días ya están habilitadas las competencias, y si los equipos no están mínimamente preparados, no se puede empezar a competir. O sea, nos sirve que estén entrenando, nos serviría que nos den más ampliación en cuanto a todo lo que te dije anteriormente, pero tienen que estar relativamente preparados los equipos, porque esto es muy rápido. Te habilitan a competir, y nosotros, al haber estado entrenando un tiempo previo, es más fácil poder iniciar esa competencia. Quizá tengamos que darle a los clubes para que entrenen todos juntos algunas semanas más de preparación para poder volver con la competencia como debe ser, de la forma completa. Pero bueno, es muy dinámico esto, va cambiando mucho todo el tiempo, dependemos mucho de las autoridades sanitarias, estamos siempre en contacto con toda la gente que se está encargando de esto, tanto la parte de gobierno como la parte médica, así que estamos un poco al tanto con esto, pero bueno, por ahora no hay ninguna referencia ni novedad cierta sobre cuándo podríamos volver a la competencia. Nosotros como asociación ponemos quizá alguna fecha, quizás después de las vacaciones de julio pueda haber alguna vuelta al hockey, pero es todo relativo, todo depende de las autorizaciones, principalmente de la parte médica, para que el gobierno nos autorice a poder volver a competir. Pero sí, sirve entrenar, siempre sirve estar haciendo algo a no hacer nada, porque las jugadoras y los jugadores entrenen solos, por ahí es medio que se pierde el entrenamiento y no se llega a algo de deporte conjunto, como es la idea tanto nuestra como del fútbol, como del rugby, como del básquet, como de todos los deportes de equipo, que necesitan ese contacto estrecho tanto entre los jugadores entre sí como con sus cuerpos técnicos. Y estar separados por ahí no ayuda tanto, y por ahí el trabajo se pierde. Lautaro Falcón siempre, cada semana, nos sorprende con fechas memorables, con fechas históricas, fuertes algunas, para que recuerdes en esta noche. Hechos históricos del deporte, cumpleaños, fechas inolvidables de esta semana, para que recuerdes. El 5 de julio de 1985, Diego Armando Maradona es presentado en Nápoli, en el Estadio San Paolo, ante 70.000 personas. Su llegada generó muchísimas expectativas en los napolitanos y él terminó cumpliendo. Ganó 2 Scudettos, una Copa Italia y una Copa UEFA. Llegó desde Barcelona a cambio de 7 millones de euros. El 5 de julio, pero de 2003, se da un hecho histórico en el fútbol de Primera División. Debuta el jugador más joven en la historia en Argentina, Sergio Leonel Agüero. El Kun ingresó a los 24 minutos de la segunda etapa y en ese momento tenía tan solo 15 años y 34 días. Vos no podías aprobar inglés en la secundaria y el tipo ya jugaba en primera. Bueno, él tampoco pudo sacar inglés, me parece, en la escuela. Ok, 2-2. Ok, one chance, please. Score. El 7 de julio de 2014 fallecía a los 88 años uno de los mejores jugadores que dio nuestro país, Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia, como se lo conocía, surgió de River y es una de las glorias del Real Madrid de España, con el que ganó 4 Copas de Campeones, la hoy conocida Champions League. Fue internacional con Argentina y España, cuestión que estaba permitida en la época. El 7 de julio de 1936 se da un hecho inédito. El Tribunal de Penas de la AFA prohíbe a los jugadores criticar las actuaciones de los árbitros. Fue una medida para cuidar a los jueces, que eran fuertemente violentados por los jugadores ante fallos dudosos y muchas veces no cobraban faltas evidentes para evitar estas situaciones. Tengo que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro de tener un problema y que me lleva a la justicia. No quiero que vuelva a pasar, por eso del árbitro no voy a decir nada. Creo que hizo una actuación perfecta,
creo que está muy bien. Si tengo que calificarlo, le pongo un 10. El 9 de julio de 1916, la Argentina celebra el centenario de su independencia con un campeonato sudamericano de selecciones, la primer Copa América. Esa edición la jugaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Empezaría a jugarse unos días después, pero ese 9 de julio aprovechan para crear la Conmebol, confederación a la que irían sumándose los demás países sudamericanos con el correr de los años. El 9 de julio de 2006 se da un hecho histórico en el arbitraje argentino. Horacio Elizondo se convierte en el primer argentino en dirigir una final del mundo. Fue en la victoria por penales de Italia sobre Francia y que estuvo atravesada por una de Tesisú, te la remandás. En esta semana se juegan habitualmente las finales de Wimbledon y tenemos dos para recordar. El 6 de julio de 1991, Gabriela Sabatini se convertía en la primera argentina en disputar una final en singles en este torneo. Tenía la posibilidad de ser número 1 del mundo si ganaba el título, pero se topó con su amiga Steffi Graf y terminó cayendo en la final. Y un 7 de julio, pero de 2002, David Nalbandián se convirtió en el único argentino en varones en disputar la final en singles, que también fue derrotado por el número 1 del mundo del ranking, el australiano Lleyton Hewitt. Últimas dos de los mundiales. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Así podríamos definir la final del mundo que nos robaron en Italia 90. Codesal cobra en la última jugada del segundo tiempo un penal inexistente de Sensini a Rudi Völler para que Breme lo cambie por gol y así desatar el festejo de los alemanes que se consagraban campeones del mundo. Pero el 9 de julio de 2014, la selección de Messi y el recordado Alejandro Sabella le ganaban por penales a Holanda y de esta manera lograban la clasificación a la final de la Copa del Mundo en Brasil. Antes de irme, el día anterior, Brasil se come 7 con Alemania. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que los teutones se metan en la final. Fue la presentación más bochornosa del Scratch en la historia de los mundiales. Y como cada semana estamos con la data. ¿Qué tema la data de hoy? ¿No? Porque creo, esto es una opinión personal, por mérito de capacidad debería ser, ¿no? Sí, la lógica te indicaría, un hombre y una mujer hacen un mismo trabajo, deberían cobrar lo mismo. Lo mismo. Pero, exacto. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad esto no ocurre y en el deporte no es la excepción. Actualmente vivimos en un mundo en donde no se ha logrado establecer la igualdad de géneros y el salario en el deporte no queda afuera. En consonancia con ello, según la revista Forbes, de los deportistas mejores pagos en 2021, hay una diferencia de 120 millones de dólares entre hombres y mujeres. Conor McGregor tuvo ganancias totales por 180 millones, en tanto que Naomi Osaka lo hizo por 60 millones de dólares. Por otra parte, de los 50 deportistas con más ingresos del mundo, solo hay dos personas de género femenino: la tenista japonesa Osaka y la estadounidense Serena Williams. No es casualidad que ambas se dediquen a esta actividad. Es que el juego con raqueta es donde menos se ve la diferencia. Por ejemplo, en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open reparten los mismos premios tanto para hombres como para mujeres. Aquí la principal diferencia reside en el sponsoreo, con un notorio incremento en la rama masculina, aunque siempre hay casos particulares. En el polo opuesto, el fútbol es uno de los deportes donde más es notable la brecha. Según el Boletín Oficial del Estado de España, se establece que las futbolistas profesionales deben cobrar 16.000 euros anuales. Sin embargo, el mínimo para los hombres es de 155.000. Por nuestros pagos, en 2019, la Asociación de Fútbol Argentino y futbolistas argentinos agremiados firmaron un acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino. En él se establece que el sueldo básico para las futbolistas sea equivalente a los futbolistas que militen en la categoría de Primera C masculina, es decir, mucho menor a los que juegan el campeonato en Primera. En ese momento, con la última información brindada, las mensualidades mínimas de Primera División estaban en 34.000 pesos y los de Primera C se ubicaban en 20.000, habiendo una diferencia del 41% entre ambas categorías y entre hombres y mujeres respectivamente. Además que las futbolistas que no forman parte de la Primera División
juegan sin recibir salarios, muchas veces ni siquiera perciben viáticos y no están enmarcadas en ningún convenio colectivo. Esto ocurre en muchos aspectos de la sociedad, no solo en el deporte. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, ellas ganan alrededor de un 21% menos que los hombres. Para ponerlo en ejemplos, las mujeres tuvieron que trabajar hasta el 9 de abril de 2021 para equiparar lo que ellos ganaron en 2020. Claramente hay una desigualdad entre los géneros femeninos y masculinos. Asimismo, en las estadísticas ni siquiera se mencionan a las disidencias y a las personas trans. ¿Cuándo será el día donde la igualdad de oportunidades sean las mismas sin importar el género? Cada semana uno disfruta de este micro porque le buscamos el lado, el contexto social al mejor jugador de todos los tiempos. Exactamente, con frases que son analizadas por profesionales como estas. El barrio era privado, privado de carne, privado de leche, privado de pan, privado de todo. Bueno, está claro lo que quiso decir, pero el análisis de los profesionales, estas son las verdades del 10. Yo soy el Kay Richard del fútbol. Yo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel. Esperar, maestro, esperá que ¿qué le da de comer? La pelota no se mancha. El habla popular, su distancia con los modos asentados en la norma, suele ser propicia para la invención. Lo fue en la gauchesca y el cocoliche, en las clandestinidades del lunfardo, en la obcecación del voceo, en artes como las de Catita o en la poesía de un Perlonger. Proponemos otra forma de despedir a Maradona, recordando algunas de sus frases, acuñadas en el potrero de la lengua por un jugador astuto y memorable, también en ese plano. El barrio era privado. Privado de carne, de leche, de pan, privado de todo. Es una frase que recoge, me parece, un funcionamiento extendido, lúdico e interesante, como muy rico del habla del decir popular, que es la reescritura o la puesta en tensión de los sentidos establecidos de las palabras, establecidos en términos de clase, quiero decir, ¿no? De clase dominante. El barrio era privado, pausa, privado de carne, de leche, de pan, de todo. Entonces, en esa pausa entre un privado y el otro privado, y en la enumeración de aquello de lo que es privada, en la zona del más acá, me parece que está ese funcionamiento, ese juego polisémico, que es constitutivo de las palabras, expone algo muy constitutivo de todas las expresiones, y es que están clivadas por tensiones y contradicciones de clase, necesariamente. Me parece brillante esta frase. Y además me parece que es una frase icónica, como si en esa pausa entre un privado y otro pudiésemos ver la proximidad que separa un barrio privado en algunas zonas, en las zonas de Ciudad de Buenos Aires o del conurbano y de otras ciudades de la Argentina, que separa un barrio privado de un barrio que carece, ¿no?, de ciertas condiciones de vida dignas, básicas. Me parece que es una frase en ese sentido de un enorme potencial y que da cuenta además de una teoría general del funcionamiento de las palabras. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercer que tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Bueno, ni Doctor Milagro, ni La Voz, ni Tinelli, nada. Nada. Y nosotros, fútbol. Nosotros hasta aquí, hasta las 21:30, y les dejamos media horita para que preparen la picada y ya se pongan a ver el partido. Hasta la semana que viene. El martes que viene. Chau.